Buenas noches, amada iglesia, que el Señor los bendiga en este día muy especial. Quiero que me acompañe por un momento, vamos a orarle al Señor. Quiero pedirle vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que esta palabra pueda cumplir el propósito por el cual Él la envía en esta noche. Y quiero que pueda orar también por todos aquellos que nos están viendo, que Dios quiera que también puedan ser tocados por esta palabra en esta noche. Señor, sabemos y entendemos que estás aquí, Señor. Desde que comenzó, tu presencia está aquí. Y así lo podemos evidenciar, Señor, porque tú tienes el control de todo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia a orarte por mi corazón y por el corazón de los hermanos que están aquí. Oro también por el corazón de todos aquellos que nos están viendo a través de la web. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu presencia los toque y traiga sobre nosotros el cambio que se necesita en nuestra vida, Señor. Tú sabes que somos una obra en proceso que necesita que cada día, Señor, tú trabajes, moldees, quites lo que hayas que quitar dentro de nuestro corazón, para que cada día, Señor, estemos a la estatura de tu Hijo Jesús. Yo te pido con todo el corazón que la palabra que tú me has dado, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno, Señor, pueda cumplir el propósito y que no sea olvidada, sino que nos deje pensando, analizando y permitir que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón y que ese trabajo que Él hace, Señor, nosotros se lo dejemos hacer, Dios. Gracias te damos porque tú siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, hoy le traigo un mensaje que hasta yo mismo me sorprendí de lo que el Señor me comenzó a dar semanas antes, porque no soy muy dado a este tipo de mensajes, debido a que uno debe ser muy cuidadoso con este mensaje, porque son mensajes que de verdad uno tiene que profundizar mucho en la palabra de Dios para poder dar un concepto acerca de esto. Entonces, lo que yo le quiero hablar es colocado en el corazón mío de parte de Dios, porque hemos visto mucho, o he visto mucho movimiento en estos últimos tiempos, y ver cómo el enemigo ha trabajado en nuestra vida, y lo desafortunado es que nosotros a veces como pueblo no nos damos cuenta de cómo está trabajando el enemigo en nuestras vidas y cómo está cegando nuestras vidas y nos aleja fácilmente del plan que Dios quiere para nosotros. Entonces yo espero que con esta palabra Dios pueda traer una alerta a su corazón, pueda traer un despertar a su corazón, y que usted pueda a partir de este instante buscar más a Dios, profundizar más en su palabra y estar atento a qué es lo que está pasando. Porque solamente los descuidados son los que nunca se darán cuenta de que Dios vino y ya arrebató a su iglesia. Así que téngalo muy claro. Si usted no tiene el conocimiento o no la búsqueda hacia Dios, eso fácilmente nos puede pasar a nosotros. Mire, trajo algo el Señor a mi corazón, porque el ver todo el movimiento, todo lo que estaba pasando en nuestro país, Colombia, a veces nos hace a nosotros meternos en las situaciones que está pasando en Colombia. Nosotros como cristianos no podemos ser indolentes a lo que está pasando en nuestro país, pero nosotros también no podemos perder el foco de sumergirnos de una manera que solamente importe lo natural, lo que estamos viviendo en el momento. Y eso trajo a mí una pregunta que el Señor colocó en mi corazón, y es: ¿cómo debe responder el pueblo de Dios a los cambios inevitables de los últimos tiempos? Mire, todo lo que está pasando aquí en Colombia y en el mundo hace parte de los tiempos, de los últimos tiempos que la iglesia está viviendo sobre la tierra.
Mire, muchos de los apóstoles en el siglo I desearon vivir estos tiempos. Y Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de poderlos vivir. El asunto consiste en qué vamos a hacer o cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros en los últimos tiempos. Estamos viendo la lucha que tenemos nosotros diariamente en lo que está pasando aquí en Colombia. Si hay paz, no hay paz. La ideología de género que viene porque viene. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia frente a esas situaciones? ¿Qué pasa si hay leyes tan fuertes que te dicen que si no la cumples, sencillamente te vas para la cárcel? Si la iglesia no obedece lo que el gobierno dice, se van para la cárcel. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a esas situaciones? Y todo eso hace parte de los últimos tiempos en lo que la iglesia o la que la iglesia está viviendo, mi hermano. Y nosotros debemos estar preparados, despiertos a que no solamente tenemos que vivir eso, sino que debemos estar preparados en la palabra de Dios para saber responder a esos eventos que se están pasando. Y no sean que esos eventos nos envuelvan de una manera que nos hagan decir maldiciones contra Dios o decir todo lo contrario, cuando Dios solamente lo que quiere es que nosotros seamos salvos. Mire, cuando le hablo acerca de cómo debe responder el pueblo de Dios a los cambios inevitables de los últimos tiempos, déjeme decirle que yo no le estoy hablando del pueblo de Dios de Israel. Yo le estoy hablando de usted como iglesia de Dios. Usted es el Israel actual, el Israel injertado. O sea que esta palabra va para usted. No son para las personas que viven en Israel ni los que son judíos. Entonces usted y yo debemos identificarnos con esta palabra en este día. No estamos hablando con otras personas completamente diferentes. Y eso trae a la pregunta: ¿cuáles son los cambios inevitables de los últimos tiempos? Yo quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 13, del versículo 3 al 14. El mejor lugar para saber cuáles son los cambios inevitables que van a surgir en los últimos tiempos nos los va a dar la palabra de Dios, porque esa es la luz y la guía que nosotros debemos tener claro en nuestra vida para saber para dónde vamos o qué va a pasar en nuestra vida. Dice así el versículo 3: y estando él sentado. Bueno, déjenme colocarlo un poquito en contexto de lo que pasa aquí. Aquí está el Señor, viene de una parte donde los judíos le están mostrando lo maravilloso que es el templo, lo espectacular que quedó el templo. Entonces ellos comienzan a mostrarle lo maravilloso, lo bonito que está. Entonces sale el Señor con esto: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal hablan de tu venida y del fin del siglo? En versículos anteriores, el Señor Jesús le estuvo hablando a los judíos que estaba muy bonito el templo, pero en 3 días iba a estar piedra sobre piedra el templo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a dejarlos ahí. Desde que tengo memoria, he escuchado que estos acontecimientos ocurrirán, como seguramente también todos los que estamos aquí hemos escuchado eso. Pero muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de que estos cambios están ocurriendo frente a nuestros ojos y no estamos identificando las señales que nuestro Señor nos mostró que ocurrirían antes de que llegaran el fin de los tiempos. Yo quiero mostrarle una serie de imágenes de manera rápida de qué ha ocurrido desde el comienzo de siglo. No le quiero dar con esto una clase de historia, ni de sociales, ni nada. Simplemente quiero indicarle qué es lo que ha pasado, recordar un poco de cuáles fueron los acontecimientos. La Primera Guerra Mundial dejó muchas naciones derrotadas, destruidas sencillamente. Hubieron muchas matanzas, muchas cosas que desafortunadamente mucha gente quería morir con el fin de no vivir esa situación. Llegó luego la Segunda Guerra Mundial, conocemos a Hitler, uno de los mayores dictadores y sanguinarios de la tierra, la famosa bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. ¿Quién no quería morir en ese momento y no vivir ese acontecimiento? Muchas personas murieron en ese tiempo desde 1900 hasta que el mundo entró en un completo caos. Pero dice la palabra en Marcos capítulo 13, y todo esto será el principio de dolores. O sea, eso que estaba pasando en ese momento apenas era el principio de lo que debía ocurrir, pero aún no es el fin. Dice Marcos capítulo 13 versículo 16. Muchas personas tuvieron en ese momento la gran necesidad de morir, porque muchos se quemaban entre sí, quemaban su piel, quemaban sus ojos, quemaban todo lo que se pudiera atravesar. Todos conocemos los acontecimientos que pasaron con los nazis y todos los que vivieron ellos, y muchos de ellos deseaban morir con el fin de no vivir ese tipo de situaciones. Después de estos acontecimientos llegó la mitad del siglo. A partir de los años 50 comenzó el acelere de la era de la información y de la tecnología. Podemos ver en estas imágenes, estos fueron uno de los primeros televisores. Aquí en Colombia entró como en 1950 la televisión aproximadamente, el radio, comenzó la gente a escuchar muchas cosas que no solamente era asequible para los militares, ya comenzó a ser asequible de manera común para las personas. La primera computadora, no sé si se acuerdan de esa computadora yo la utilicé, que tenía un disco así de grande para poder grabar solamente una sola letrica. Era un tremendo disco grande. Y hasta llegar hoy hasta la tecnología, aunque esa no es la última, pero sí mucho más reciente que la primera que nosotros vimos. Todas estas cosas que pasaron de 1950 hacia adelante fueron cosas que nos deslumbraron y nos hicieron olvidar un poco de todo lo que había ocurrido en décadas anteriores. Todo buscó sencillamente como aplacar o calmar un poco el dolor de lo que la humanidad había vivido en los tiempos anteriores. Ahora estamos en una etapa en que tenemos que cuidar de que nada de lo que ocurrió anteriormente se vuelva a repetir. Por eso existen organizaciones como la ONU, organizaciones como la OMC que controla el comercio, organizaciones como la OMS que controla todo lo que tiene que ver salud. Hay un control más sobre las cosas para que no se salga las personas a adquirir los recursos que hay en este mundo de una manera que se puedan acabar de manera instantánea y pueda haber otra guerra con el fin de buscar los recursos para que la gente pueda vivir. Todo esto es excelente, todas estas organizaciones son excelentes, porque son las ganas del ser humano de querer combatir aquellas cosas que quieren dañar la calidad de vida del ser humano. Pero hay una cosa que sencillamente ninguna de estas organizaciones pudo hacer ni podrán hacer. Todos los acontecimientos son inevitables. De que pasarán,
pasarán, porque la palabra lo dijo que pasarían. De pronto harán muchas cosas para evitarlo, pero de que pasarán, pasarán. Ahora que estamos en esta nueva etapa del posmodernismo, ¿cómo enfrentaremos los cambios inevitables de los últimos tiempos? Les hablaba yo acerca de qué vamos a hacer nosotros cuando se enfrente realmente la iglesia a que sencillamente el homosexualismo es una realidad que nosotros debemos enfrentar. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a convivir con eso. ¿Qué vamos a hacer con la ideología de género cuando comiencen a enseñarse y a implementarse en los colegios? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia de Dios? Y es algo real que viene en nuestra vida. Algo por lo que el enemigo está luchando a espada para que eso se pueda dar en el mundo. Colombia no es la única que está viviendo eso. Hay muchos países que ya se cansaron de luchar eso y decidieron aceptar las cosas. Porque ¿para qué luchar si sencillamente eso ya viene? Y con esto yo no le estoy queriendo decir de que debemos aceptar las cosas, porque sencillamente la Biblia lo dice que van a venir. Pero nosotros, ¿cómo podemos contrarrestar con la palabra de Dios a enseñarle a nuestros hijos, a los niños que vienen, que sencillamente que aunque legalmente estén aprobadas las cosas, moralmente están equivocados? La Biblia nos enseña claramente que las cosas que nos alejan de Dios son las cosas inmorales. Y cada día más las leyes están diciendo que lo inmoral es lo que te hace a ti más humano. Que si tú sientes por una persona, sencillamente acercarte, agarrarlo, cogerlo, eso te hace humano. Cuando sencillamente humano es predicarle la palabra de Dios y que la persona pueda entender que si no reconoce a Jesús como Salvador, va a ir al infierno. No hay otro camino. Y eso es una verdad que nosotros debemos tener clara en nuestra familia, tener claro como un principio estándar en nuestra vida, porque a eso nos vamos a enfrentar, queramos o no lo queramos. Y una de los puntos que quiero tocarle en esta noche de cómo enfrentar los cambios inevitables en los últimos tiempos es que usted no se olvide de que nosotros no somos de este mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si nosotros tenemos una visión celestial, aunque vivamos aquí, luchemos por cosas aquí, nuestra mente debe estar de que algún día estaremos con Dios. Y si eso nosotros lo perdemos, fácilmente cualquier situación que pase aquí en lo terrenal, fácilmente nos puede sacar de una relación personal con el Señor. Entonces tenga claro esto: para enfrentar los cambios de los últimos tiempos, usted debe entender de que usted y yo no somos de este mundo. Juan capítulo 17, versículo 14 al 16 dice: yo les he dado tu palabra, dice el Señor Jesús, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Amada iglesia, este es el timón que nosotros debemos tener claro en nuestra vida. Si usted no tiene claro que la palabra de Dios es la verdad, sencillamente cualquier filosofía a usted le sirve. Cualquier idea nueva
de cómo salvarse, a usted le sirve. Y créame, allá afuera hay mucha filosofía. Hay muchas formas de decir que usted no necesita de Dios. Así que si usted no tiene como un principio en su vida que la palabra de Dios es la verdad, sencillamente cualquier filosofía le sirve. Quiero enfatizar a lo que estamos hablando aquí en estos momentos. Quiero enfatizar a los que hacen parte de la familia de Dios. Quiero saber quiénes aquí se consideran parte de la familia de Dios. Si usted tiene claro que usted hace parte de la familia de Dios, esta palabra es para usted. Y usted tiene que estar presto a lo que el Señor en esta noche quiere decirles. Uno de los consejos contundentes que el Señor nos da en Marcos capítulo 13, el que leímos, está en el versículo 4. Quiero que lo lea conmigo. Son unas palabras tan sencillas. Mirad que nadie os engañe. Dios fue contundente y hizo una parada ahí. La Biblia lo dice y tiene un punto aparte. Mirad que nadie os engañe. Amada iglesia, toda persona puede ser engañada. La Biblia dice que hasta los escogidos podrán ser engañados en los últimos tiempos si no tienen el argumento bíblico necesario para cada situación en la vida. Cualquier situación que a usted le presente, lo puede sacar fácilmente si usted no tiene la búsqueda en el Señor que usted necesita. Y cuando le hablo de búsqueda, no me estoy refiriendo a que usted sea un experto en instituto bíblico, ni que haga un magíster o un PhD, y si lo puede hacer, hágalo. Me refiero a su devocional personal con Dios. Me refiero a su búsqueda con Dios. Y si usted puede profundizar más en la palabra de Dios, mucho mejor. Porque el conocimiento y el conocer a Dios trae más libertad todavía. Quiero traerle como un ejemplo a algo que me han enseñado desde que tengo de pronto uso de razón, y eso lo está utilizando en estos momentos mucho el Banco de la República cuando se están dando ahora a conocer nuevos billetes. El Banco de la República dice: la manera para poder identificar un billete falso es conocer 100% el billete verdadero. No es que usted lo coloque a la velita, no es que usted lo enrolle para ver si se abre, no es sencillamente jalarlo para ver si es verdadero. No, esa no es la manera de identificar un billete falso. Un billete falso se identifica cuando usted conoce 100% un billete verdadero. ¿A qué me refiero con esto? A que si usted conoce bien la palabra de Dios, sencillamente cualquier filosofía que usted le pregunte, usted podrá tener el argumento necesario para refutar cualquier situación que se le presente en su vida. Si usted tiene enfermedad, si usted tiene cáncer, si usted tiene cualquier problema económico, la palabra tiene solución a eso. El problema es que no creemos que esa palabra sea la solución a nuestra vida. Y a veces nos cuesta luchar en medio de una cama enfermo y pensar de que Dios nos quiere sanar. A veces nos duele y nos cuesta pensar que nosotros, estando en una situación económica difícil, creer de que Dios nos puede proveer. Dios le proveerá a los líderes, a los pastores, a todo el que le salga bien, pero a mí. Y créame, Dios diseñó la palabra de Dios para ti. No para personas extraordinarias ni personas que tienen PhD, para personas sencillas. Dios creó la palabra de Dios. Es tan sencilla que los sabios dicen que es una basura la Biblia. Es tan fácil de aplicar que sencillamente ellos creen de que no puede ser verdad todo eso lo que dicen. Entonces debemos tenerlo bien claro.
¿Por qué le traigo la referencia del billete que le hablaba acerca de conocer la verdad? Porque desafortunadamente hoy, en un mundo donde no existe la verdad, donde todo es relativo, nosotros a veces como padres no le estamos proveyendo a nuestros hijos los principios que los guíen en este mundo sin dirección. Es una realidad a que nosotros nos tenemos que enfrentar. A veces nos ocupamos más del trabajo, de las cosas que tenemos que hacer, que son muy importantes, porque el que no trabaja no come. Pero a veces llegamos a nuestra casa cansados y lo que menos queremos hablar es con nuestros hijos, si de pronto tenemos la oportunidad de tenerlo. De pronto hay muchos que ya sus hijos se fueron, ya tienen su familia aparte, pero todavía tienen la oportunidad de hablar de la palabra del Señor. Porque padre se es toda la vida. Y siempre habrá una oportunidad como padre de hablarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Así que no piense que porque aunque se haya ido, aunque esté lejos, usted no puede hablarle de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cumplirá su propósito en su momento. Dios le hablará en su momento. Usted haga lo que Dios le manda en su palabra. Hable, que Él hará las demás cosas que vienen. Y esto también quiero hablar mucho a personas cristianas que conocen más, que tienen profundidad en el Señor, que de pronto tienen mucho más años de conocer al Señor. Desafortunadamente a veces vemos cristianos de años, de 10, de 20 años, que tienen su nivel de prioridades completamente distorsionado. A Dios lo dejan si nos queda tiempo. Lo buscamos ya cuando es de noche y cuando estamos cansados y cuando estamos leyendo la Biblia, cuando nos dormimos. A veces nuestro nivel de prioridades está completamente distorsionado. A veces nosotros como padres nos importa que nuestros hijos sean una persona excelente en la educación, que tengan una educación excelente, que vayan a los mejores colegios, a las mejores universidades, y no estoy diciendo que esto sea malo, pero nos enfocamos tanto en que sean unos excelentes académicos y no nos esforzamos que nuestros hijos tengan una relación profunda con Dios. Porque quiero decirle algo muy importante, mi amado. ¿De qué sirve una persona que trabaja en la mejor multinacional del mundo o que tenga el mejor negocio más exitoso del mundo, pero pierda su alma, mi hermano? ¿De qué sirvió tanta inteligencia, tanta sabiduría humana si pierde su alma? A veces me he encontrado o he tenido la oportunidad de encontrarme con personas que fueron familias cristianas, y a veces le he hecho la pregunta a muchos de esos hijos que ya hoy están grandes, que están más o menos un poco menor que yo, pero le hace uno la pregunta: ¿qué les pasó a ustedes si ustedes conocían a Dios? Y una de las respuestas que nos dan esos jóvenes es que sí, nosotros fuimos cristianos, pero a mí nunca me enseñaron a ser cristiano en mi casa. Éramos cristianos aquí, pero en mi casa no lo eran. Siempre vi en mi casa cómo se burlaban del sistema, cómo buscaban la manera de hacer el trueque para evadir las cosas. Entonces, ¿yo para qué me voy a preocupar de ser cristiano si lo que importa es el dinero? Les enseñamos desafortunadamente a nuestros hijos a meter el billete falso cuando teníamos el billete bueno en la otra mano. A veces con el dejar de hacer cosas, a veces les enseñas más a ellos porque sencillamente tienen la oportunidad de llenar ese vacío con lo que se les aparezca.
Cuando nosotros perdemos la oportunidad de enseñarle a un hijo, él tiene la capacidad de poder enseñarlo con cualquier idea que se le aparezca en la calle, mi amado iglesia. ¿O qué hay de aquellos padres que de pronto en su momento, desafortunadamente, sus hijos fueron creciendo y se dieron cuenta, comenzaron a tener relaciones con amigas, se comenzaron a dar cuenta sencillamente que esas relaciones ya iban a tener relaciones sexuales y nunca le estorbaron al hijo? Nunca fueron un pie de tropiezo para ese hijo, sino que se gozaban y decían: mi hijo es un macho. Cuando sencillamente nosotros entendemos y sabemos que eso no es lo que define ser un hombre. Y lo único que hacemos es que nuestros hijos sean faltos de conciencia frente a las situaciones de la vida. Y a veces nos preguntamos por qué un hijo hoy en día fácilmente, por robarse 10,000 pesos, mata a una persona. Porque a veces nosotros como pueblo de Dios no decidimos invertir el tiempo en nuestros hijos y enseñarle la palabra de Dios. Ustedes y yo sabemos todos los problemas que se vienen con lo que está ocurriendo con la educación, lo que estábamos hablando. Las personas que están promoviendo la ideología de género, escuche mi hermano, no van a descansar hasta que eso se eleve a un derecho constitucional. No van a descansar hasta que eso pase. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No le enseñaremos la verdad de Dios a nuestros hijos si tenemos la oportunidad en estos momentos? Y si tiene usted nieto, ¿usted va a dejar de que sencillamente eso pase como si nada? Nosotros también tenemos una responsabilidad teniendo esa palabra preciosa en nuestras manos, sabiendo que es verdad, sabiendo que funciona. No podemos dejar ni quedarnos callados, ni dejar de estorbar a lo que tenemos que estorbar cuando sea el momento necesario. Recuerde algo, mi hermano: si usted tiene hijos, ellos también están llamados a no ser de este mundo. Así que no los descuide. Ellos también están en la promesa a que ellos puedan estar en el cielo. O dígame, ¿cómo se sentiría su corazón si usted se fuera para el cielo y usted tuviera que juzgar a su hijo en el día del juicio? Simplemente porque no prestamos atención a enseñar la palabra de Dios cuando debía ser el tiempo. Eso debe ser muy duro. Y quiero enseñarle un segundo punto. El primero que quiero que lo tenga claro es que usted no se debe olvidar de que usted no es de este mundo. Y el segundo que quiero traerle a que usted tenga muy claro es que no se distraiga, mi hermano. ¿Qué le quiero decir con que no se distraiga? ¿Sabe usted, o quiero hacerle la pregunta, ¿sabe usted cómo está el reloj escatológico de Dios? Si usted no sabe qué significa la palabra escatológico, se lo voy a decir en una palabra sencilla. La definición de escatológico son todos los eventos que nos anuncian que la venida del Señor está cerca. ¿Sabe usted qué es lo que está pasando en Israel en estos momentos? Mire, quiero decirle algo muy importante si usted no lo sabía. El reloj escatológico de Dios, de los eventos de los últimos tiempos, se activó el 14 de mayo del año de 1948, cuando Israel fue proclamada una nación nuevamente. Desde ahí comenzó el segundero a moverse para el tiempo, para los últimos tiempos. Y ya Israel cumplió 62 años y a veces el pueblo de Dios no se ha dado cuenta de qué es lo que está pasando allá. Si usted quiere saber eso, en Isaías 66:8
les enseña a usted que eso es uno de los eventos de los últimos tiempos. Cuando Israel sea proclamada una nación nuevamente, comenzarán los últimos tiempos. Muchas personas piensan afuera que los cristianos, nosotros vivimos de ilusiones porque hablan de cosas que están tan lejanas y que no son realistas. Por ejemplo, hablan del cielo, hablan de calles de oro, de mar de cristal, y que nunca estamos atentos a las cosas que realmente están pasando en esta vida. Mire, lo que ellos no saben, y si de pronto usted no lo sabe, o si lo sabe, quiero recordárselo, es que nosotros no nos movemos o no nos regimos por las cosas que pasan en el mundo material solamente, sino que nosotros nos guía los acontecimientos que se están cumpliendo y que nos confirman que la venida del Señor está cerca. Pero créame algo, pero esto solo podrán discernirlo aquellas personas que buscan a Dios y profundizan en su palabra. Eso no va a venir por inercia, mi amado iglesia. Eso no va a venir de chiripa. Si usted no sabe cómo va el reloj escatológico de Dios, sencillamente puede ser uno de los descuidados. Mire, la Biblia nos enseña que el Señor vendrá como ladrón en la noche, y no porque el Señor sea un ladrón, sino porque el ladrón nadie sabe cuándo viene. Nadie lo espera, pero de que viene, viene. Así viene el Señor a llevarse a su iglesia, la que esté preparada, presta, despierta a los acontecimientos que están pasando en los últimos tiempos. Amada iglesia, yo no estoy hablando que nosotros debemos ser un pastor o un líder para nosotros poder entender estas cosas. Es más, yo le puedo asegurar a usted que usted ni siquiera debe servirle al Señor para poder conocer estas cosas. Usted lo único que debe tener es un verdadero arrepentimiento y una cercanía a Dios. Buscar a Dios diariamente en un devocional, estudiar su palabra, profundizarla, para que usted pueda conocer esto. Así muchas veces nosotros le invertimos harto tiempo a un libro de filosofía. ¿Qué es lo que dice Marx? ¿Qué es lo que dice el otro? Y el que nos da la vida, a veces no queremos invertirle, Señor, el tiempo necesario, la profundidad necesaria. A veces no queremos invertir en un diccionario bíblico para profundizar conceptos. Pero si viene el libro de Bill Gates, ¿cómo se hizo millonario? Eso de una, mi hermano. De una lo queremos comprar. 5 pasos para ser millonario como Bill Gates. Le aseguro que eso es bestseller. Y la palabra de Dios, que es eterna, viva y eficaz, a veces nos cuesta invertir 5,000 pesos para comprar un libro. Y por algo el Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estos acontecimientos que van a pasar no son para personas del doble ánimo. Las personas de doble ánimo son aquellas que simplemente se asustan con los eventos, pero siguen por el camino contrario al de Dios. Mire, yo tuve la oportunidad de vivir el cambio de milenio, 1999 al 2000. Me acuerdo perfectamente en 1999, antes de que llegara el 31, muchas personas atemorizadas porque supuestamente el mundo se iba a voltear de cabeza, que las computadoras iban a volver al 1900 porque nunca las cuadraron, que las máquinas, mejor dicho, se iban. Eso, imagínense todas las hipótesis que salieron. Y me acuerdo perfectamente, el 31 de diciembre, todo el mundo cuando sonó, faltan 5 para las 12, usted se lo debe saber. Ese 5 para las 12, el 1 de enero
del 2000, esas mismas personas estaban cometiendo los mismos pecados que cometieron el mismo 31 de diciembre de 1999. Aquí no pasó nada, vamos a seguir la vida normal. Si nos arrepentimos en el momento, buscamos a Dios en 1999, no vino nada, no pasó nada, sigamos con nuestra vida. Esas son las personas de doble ánimo. Para esas personas no es revelada esto. Son esas personas que buscan, que creen que en el fin del mundo se van a subir en el poste más alto y que nada los va a tocar. Son tan ingenuos de pensar que están haciendo búnker para los últimos tiempos, amada iglesia, con el fin de enfrentar esos últimos tiempos catastróficos. Y los búnkeres los construyen las personas más sabias de este mundo. Disque sabios. Y no saben sencillamente lo que dice la palabra, que nadie escapará de ese terrible día. Nadie lo escapará. Mi hermano, pero eso es lo que usted está hablando, lo que está diciendo, lo he escuchado tanto que desde que Jesús murió lo están hablando, los últimos tiempos, y nada ha pasado. Así dice mucha gente. Bueno, yo quiero mostrarles simplemente dos acontecimientos que están pasando en este tiempo que les van a confirmar a usted de que el Señor está cerca. Quiero que me preste atención. Uno es de estadística. Posiblemente no se los voy a tocar mucho porque no los quiero aburrir. Y quiero que me lo coloques. Mire, esta información que yo tengo acá es del Centro de Entrenamiento Misionero. Este es un centro que tiene muchos años de estar llevando las misiones al mundo. No le estamos hablando, o la información no fue porque me la encontré o me la tropecé. No, ese es el centro misionero. Usted puede entrar a la página web de ellos. Dice: perspectiva del mundo, la población mundial aproximadamente tiene 7 billones de personas, o sea, 7,000 millones de personas aproximadamente. Dice, hay 38 países en este mundo. Uno se maneja de manera política y otro se maneja de manera independiente. Unos pueden tener presidente, otros pueden tener monarcas, se manejan de diferentes maneras. Dice, aproximadamente el 11% de la población mundial confiesa ser cristiano y nacido de nuevo. Tienen conocimiento, son arrepentidos y confiesan al Señor. Otro 20% asiste a la iglesia, pero puede que no confiese ser cristiano. Viene a la iglesia, escucha la palabra, todo bien, no hay ningún problema. Cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el evangelio, pero permanecen no evangelizados a pesar de la frecuencia de iglesias en su región. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas que han escuchado el evangelio de chiripa. Hay muchas iglesias en los barrios, en las ciudades, que tienen altas voces, que han escuchado la palabra, que tienen conocimiento acerca de Jesús, y aún así han decidido no seguir al Señor. O sea que ellos tienen el conocimiento de que hay un Señor y de que hay un Salvador. Así que no es la excusa de eso. Y esto nos deja un 32% de la población mundial que no ha tenido la oportunidad de oír el evangelio. Muchos de estos nunca han oído del nombre de Jesús, unos aproximadamente 680 millones. Mire, a mí lo que me sorprendió de esta estadística fue ese 32%, mi hermano. Mi hermano, usted no se alcanza a imaginar, solamente falta el 32% de la población mundial. Y yo le aseguro, Dios se va a diseñar cualquier forma, cualquier estrategia para que el evangelio se le llegue a esa persona. Así que quiero que entienda algo. No se descuide. Falta un poquito de personas para que conozca el evangelio. Quiero que me coloques el versículo 14 de Julio de Marcos 13, de lo que estábamos leyendo.
Y mire lo que pasa cuando esto ocurre. Versículo 14. Marcos 13. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, el que lee que entienda. Y entonces, no, Julio, ese no es. Es del versículo que estábamos, de los que estábamos, déjame, yo lo tengo acá. Dice, mas el que persevera hasta el fin será salvo, y después de ese es el que viene, el que lo tiene. Bueno, ahí dice, en la palabra del Señor dice, ahí en esos momentos, no, ese tampoco es. Bueno. Ah, sí, bueno, correcto. Gracias. Y dice así, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para que entregaran, no, me perdí, no sé, había un versículo en específico que decía lo siguiente: después que sea predicado el evangelio en todas las partes del mundo, vendrá el fin. Mire, a veces nosotros tomamos el pensar de que el evangelio que le llegue a las personas, a todo el mundo, lo tomamos a la ligera como algo que lo vemos demasiado lejos. Mire, Dios está interesado en que todo el mundo conozca del evangelio de Dios. Y Dios buscará, por lo menos así sea la estrategia, de que si alguien escucha de que hay un Salvador, esa persona sea salva. Así que esa es una de las alertas que nosotros debemos tener en cuenta. Mi hermano, no nos durmamos. Ya casi todo el mundo está a punto de conocer de que Jesús es el Salvador. Otro punto importante de los últimos acontecimientos del reloj escatológico del Señor se encuentra en Mateo 24, 32, 34. Quiero que veamos un pequeño corto video. Ok. Ok. Julio, quiero que me pongas el video. Hoy quiero que usted vea algo muy importante. Espérate, todavía no. Esto es uno de los acontecimientos que nos dice a nosotros que el Señor está cerca, y es la construcción del templo. Quiero que usted vea un pequeño video acerca de los planos, y después que usted vea el video, les voy a hablar unas cosas precisas a ustedes. Julio, colócalo por favor.
templo. El futuro está en nuestras manos. Mire, quiero decirle, esas imágenes que usted vio ahí, he podido investigar mucho acerca de esto, acerca de la construcción del templo. El templo actualmente hoy existe. Hay búnker que ya tienen la fabricación completa de todo el templo. Están esperando la orden para tumbar la mezquita solamente. Quiero ponerle una noticia que los israelitas están colocando en todos los buses. Esa noticia que usted ve ahí dice, quiere decir, el templo ya está listo y lo vamos a levantar. Es un desafío que le manda a todos los musulmanes. Y una noticia que me enteré hace poquito, el 30 de agosto, si usted de pronto no lo conocía, pásalo, Julio, la elección del sumo sacerdote en Israel. Ya están escogidos los sacerdotes y levitas que van a servir en el templo de Israel. El sumo sacerdote en Israel, la elección del nuevo sumo sacerdote fue un paso importante en la preparación para la construcción del tercer templo. Ellos no están hablando en futuro, están hablando de una realidad, del tercer templo de Jerusalén. El escogido fue el rabino Baruch Kohanet, un experto en leyes relacionadas con el servicio del templo. Noticia del 30 de agosto del 2016. Ese sacrificio que ustedes están viendo ahí fue el primer sacrificio que hizo el sumo sacerdote hace poco en la antigua Jerusalén, proclamando de que el templo viene porque viene. Quiero que usted lea conmigo en Mateo, capítulo 24, del 32 al 34, es donde explica la promesa de que el templo será levantado. De la higuera aprended la parábola, dice el Señor. Cuando ya su rama es tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Los estudiosos saben que cuando se está hablando de la higuera, se está hablando del pueblo de Israel. Y a veces nosotros no tenemos el conocimiento de qué es lo que está pasando en Israel. Todavía no se ha podido establecer si la iglesia podrá vivir el levantamiento cuando se construya el templo o no se construya. Todavía no se sabe. No sabemos cómo van a pasar las cosas. Pero créame, mi amado, todo está listo para que ocurran las cosas. Ya todo está preparado. Mire, yo no le quiero traer esta palabra para meterles a ustedes miedo acerca de las cosas venideras. Quiero traerles una alerta de que, mi amada iglesia, si nosotros nos descuidamos y nos involucramos de una manera increíble en este mundo, fácilmente nosotros podemos perder la salvación. La podemos perder porque nos involucramos tanto en las cosas del mundo, militamos tanto en las cosas del mundo, en lo que tenemos que hacer, en lo que dejamos de hacer, y no nos acordamos que hay un reloj que está sonando y que está llegando casi a punto en el momento de que todas las cosas se puedan desarrollar. Yo lo traigo también para todas aquellas personas que se han alejado del Señor. Y les quiero decir, todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Todavía hay tiempo de que toques la puerta al Señor Jesús, Él la abra y entre a tu corazón. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás todavía creyendo de que sencillamente todavía hay largo tiempo para seguir haciendo todas las cosas que a mí me parezcan? Te la estoy anunciando porque sé que viene del corazón de Dios.
estoy muy cerca y más de lo que tú crees. No te descuides. No creas que porque simplemente el 32% componen 2.000 millones de personas, no creas que yo no puedo hacer eso en un instante. Y nosotros no conocemos la mente de Dios. No conocemos cuáles son los planes. No sabemos cuáles son las estrategias. Entonces no pensemos que vamos a ser más vivos que Dios y creer que nos las vamos a jugar todas. Iglesia, esta es una oportunidad importante. Miembro del Señor que me estás viendo a través de la web, si tú todavía no te has arrepentido y es el momento de que el Señor está tocando tu corazón, arrepiéntete, porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Y es posible que de pronto no vivamos los eventos, pero nuestra vida no está segura. Y cuando me refiero a segura, es a esta carne. Cualquier accidente, cualquier descuido puede pasar en nuestra vida. Nada lo tenemos comprado en esta vida. Y si Dios todavía nos ha dado lucidez para pedirle perdón al Señor, aprovechémoslo. Porque el Señor todavía está presto para abrir sus puertas, para permitir que tú vengas a su regazo y el poder darte el perdón. Quiero que por favor inclines tu rostro y pienses en un momento. Si esta palabra ha llegado a tu corazón y quieres que sencillamente Dios trabaje y comience a obrar en tu vida y que tú le des la oportunidad de que Él pueda hacer el trabajo que tú le has quitado por tiempo, diciéndole: Señor, no tengo tiempo para ti. Si esta es la noche y es la oportunidad que Él te ha dado para que su Espíritu Santo comience a trabajar en esas áreas que había dejado porque tú no lo habías dejado, quiero que abras tu corazón en este momento. El cristiano debe responder a los cambios inevitables, no olvidando de que no somos de este mundo y que no nos podemos distraer de los eventos que están pasando, que nos están marcando de que el Señor está cerca. No nos descuidemos, pueblo de Dios. No nos distraigamos en cosas pasajeras. Disfrutemos de la vida así, disfrutemos de las cosas que Dios nos ha dado, pero acordémonos de que no somos de este mundo, de que tenemos una vida eterna, de que tenemos una proyección mucho más larga y que no es solamente comer y beber. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, es real. Y sé que tú nos haces pensar con todo esto y decirnos: Señor, es momento de que haga un pare. Es momento de que tome la decisión de que tú entres a mi corazón, cambies mi vida y me hagas un nuevo hombre si hasta el momento no he permitido de que tú lo hagas. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que esta palabra en el corazón de cada uno de los que están aquí y de los que nos están viendo, Señor, pueda ser tocada. Que su corazón pueda discernir, que pueda masticar poco a poco, Señor, lo que tú le has hablado en esta noche. Y que a partir de hoy, Señor, su cambio sea radical en querer estar en tu presencia, en buscarte, en depender de ti, a pesar de que tengamos todas las arcas llenas, todas las arcas abastecidas, Señor. Saber de que todo eso nunca nos los llevaremos, sino que solamente nos llevaremos tu presencia y el estar contigo, Señor. Padre, yo te doy muchas gracias. Yo te pido que tú bendigas al pueblo de Dios,
que tú permitas que su vida cada día pueda acercarse más a ti, Señor. Padre, bendícelos en todo lo que hacen y permite que sus vidas puedan ser prosperadas, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.